Una abuela sin familia se mudó a una cabaña inclinada que se mueve unos centímetros cada amanecer. Pero lo que empezó a ocurrir después, hasta hoy, nadie se atreve a explicar. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. La abuela nunca pensó que terminaría en un lugar como ese. Había llegado al final de su vida con una maleta llena de recuerdos, algunos desgastados, otros olvidados, pero todos atados a un pasado que ya no la acompañaba. Sus hijos, que habían sido su razón de vivir en sus años más jóvenes, ya no estaban cerca. El tiempo los había alejado, uno por uno, hasta que se quedó sola, rodeada por las sombras de una vida que ya no era la suya. Pero no lo lamentaba. Si algo había aprendido en sus años, era que la soledad no era el enemigo. El verdadero enemigo era la indiferencia. Caminar hasta la cabaña no había sido fácil. Había tomado el tren, luego un autobús, y finalmente había caminado por un sendero de tierra que se perdía en el bosque. Al principio, los árboles la rodeaban, creando un túnel de hojas secas y ramas que se movían con el viento, como si la naturaleza misma la estuviera guiando hacia su destino. Su cuerpo, cansado, ya no era el mismo que había conocido en su juventud, pero tenía algo que lo mantenía en movimiento: la curiosidad. Al principio, cuando vio la cabaña a lo lejos, pensó que era solo una ilusión, un refugio improvisado para alguien como ella. Pero conforme se acercaba, sus dudas desaparecieron. El lugar, aunque casi olvidado por el mundo, la aceptó de inmediato. La cabaña estaba en un rincón del bosque, casi completamente oculta por el crecimiento salvaje de las raíces y la maleza. Las paredes, de un gris apagado, estaban cubiertas por capas de musgo y hongos, mientras que el techo, que se inclinaba hacia un lado, parecía estar a punto de caer. Las ventanas eran irregulares, y el vidrio de algunas de ellas ya no existía, reemplazado por trozos de madera, ramas secas y telas viejas. La puerta, que en otro tiempo habría sido una entrada acogedora, ahora se veía torcida, como si la casa hubiera cedido poco a poco bajo el peso del tiempo y la desidia. El primer paso dentro de la cabaña fue extraño, como si al cruzar el umbral estuviera entrando en otro mundo, un mundo que respiraba con el terreno. El olor a tierra húmeda y madera vieja la envolvió de inmediato, y algo en el aire la hizo sentirse extraña, como si la casa estuviera viva, esperando su llegada. La estructura, aunque deteriorada, tenía una presencia que no podía explicar. La abuela, con sus ojos cansados y llenos de historias que ya no contaba, se adentró sin vacilar. Sabía que este sería su hogar, el único refugio que le quedaba. No había familia, no había visitas, pero la cabaña parecía ofrecerle algo que no encontraba en ningún otro lugar: paz. Lo primero que notó al entrar fue cómo la cabaña respiraba. La estructura, aunque parecía en ruinas, se movía levemente. El suelo estaba ligeramente inclinado, como si la casa estuviera cediendo lentamente al paso del tiempo, pero no de una manera negativa. Había algo en el aire, una quietud extraña, que le daba la sensación de que el lugar no estaba simplemente esperando que se asentara, sino que estaba adaptándose a su presencia. Cada movimiento, cada respiración parecía estar sincronizado con el pulso de la casa. A pesar de su deterioro, la cabaña tenía una belleza en su descuido. La madera envejecida de las paredes, el techo que se inclinaba hacia un lado, la tierra que se filtraba a través de las grietas, todo formaba parte de algo que, aunque olvidado por la gente, seguía siendo importante. La abuela caminó por el pequeño salón, tocando las paredes con las yemas de los dedos. La sensación del contacto con la madera era reconfortante, como si la casa estuviera agradeciendo su llegada, aceptándola como una parte de su historia. El lugar era pequeño, pero suficiente para lo que ella necesitaba: una chimenea en la pared principal,
con ladrillos rotos que le daban un toque rústico, un viejo mueble a la izquierda y un rincón donde podría colocar una mesa y unas sillas improvisadas. No necesitaba más. Sabía que el frío en el invierno sería intenso, pero había vivido muchos inviernos en su vida y su experiencia le daba la confianza para enfrentar cualquier adversidad. Lo que realmente necesitaba, lo que deseaba, era un espacio donde pudiera recordar y ser recordada. Al día siguiente, al amanecer, la abuela notó algo curioso. Mientras se encontraba en la cocina improvisada, calentando agua para el té, sintió una ligera vibración bajo sus pies. No era un temblor ni un sonido ruidoso. Era apenas perceptible, como si la cabaña se moviera unos centímetros, como si el suelo se ajustara lentamente a su peso. Ella se detuvo, observando la madera del suelo que crujió levemente y luego sonrió. Aunque no comprendía por completo lo que sucedía, no le dio mucha importancia. Había aprendido a aceptar los pequeños misterios de la vida, y tal vez este era solo uno de ellos. Sin embargo, algo le decía que no podía ignorarlo. ¿Por qué se sentía como si la cabaña estuviera viva? ¿Por qué parecía moverse, aunque solo fuera ligeramente? Era una pregunta que no tenía respuesta, pero que la mantenía alerta, como si la casa estuviera esperando a que ella descubriera algo. Pero al fin y al cabo, el lugar estaba a su disposición, y eso era lo único que importaba. Cada amanecer la cabaña se movía, incluso si solo era unos centímetros. Al principio pensó que podría ser solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Había algo en el suelo que cambiaba de forma imperceptible, como si la tierra estuviera respirando a su ritmo. La abuela, en su soledad, comenzaba a sentir una conexión con el lugar, una conexión que no había sentido con nada ni nadie en años. Y tal vez, pensó, esa pequeña vibración era la señal de que la cabaña no estaba completamente sola. Había algo en ella, algo más que solo madera y tierra. El día siguiente comenzó con la misma vibración en el suelo, pero esta vez algo diferente ocurrió. La puerta trasera, que antes había estado completamente cerrada, ahora se encontraba entreabierta. Nadie había tocado la puerta, nadie había entrado. La abuela se acercó cautelosa, sin saber qué esperar, y vio que algo se había movido en el suelo, como si algo hubiera arrastrado un objeto hacia afuera de la casa. Pero lo más extraño de todo fue lo que encontró cerca de la puerta. Una huella, un rastro reciente que no podía haber sido dejado por ella. La huella en el suelo, junto con la puerta entreabierta, dejó una sensación incómoda en la abuela. Nadie había entrado en la casa, ella lo sabía, pero esa huella, esa marca en el polvo que cubría el suelo de madera, no pertenecía a ella. En el primer momento, pensó que tal vez la cabaña se había asentado de alguna manera, como si el suelo se diera un poco más cada día debido a la inclinación. Pero cuando se acercó para examinar la huella con más cuidado, la forma no coincidía con nada que ella hubiera visto antes. La huella no era de una bota, ni de un zapato común. Era pequeña, delgada, como si alguien hubiera caminado descalzo o con calzado muy ligero. La tierra alrededor estaba intacta, y el polvo parecía haber sido desplazado recientemente, como si alguien hubiera pasado justo antes de ella. El corazón de la abuela se aceleró ligeramente, pero rápidamente se reprendió. ¿Por qué había de preocuparse por una huella? ¿Por qué asustarse? Ella vivía sola en una casa olvidada, sin contacto con el mundo exterior. Era lógico que la naturaleza, las criaturas que habitaban el bosque cercano, de alguna forma, dejara su huella en ese lugar. Sin embargo, la sensación de que algo extraño ocurría en su refugio no la abandonó. Decidió seguir adelante. Es solo la casa, se dijo a sí misma. Solo la casa adaptándose a su propio paso. Y con esa convicción
Comenzó a explorar más a fondo el interior, como lo había hecho desde su llegada, aunque ahora más consciente de las pequeñas alteraciones que la rodeaban. La cabaña por dentro era un lugar lleno de contrastes. Aunque su aspecto exterior era de desolación, dentro sentía una extraña calidez. La madera que cubría las paredes estaba envejecida, pero en el fondo de la sala, junto a la chimenea, había un rincón que parecía invitarla a pasar allí el resto de sus días. En ese rincón, una silla de mimbre gastada, una mesa de madera maciza con un mantel bordado por ella misma en tiempos más felices y una ventana irregular de donde el sol entraba tímidamente a las primeras horas del día. La cabaña estaba imperfecta, pero había algo de serenidad en ese caos. El suelo estaba ligeramente curvado por la inclinación natural de la casa, un detalle que a la abuela no le molestaba en absoluto. Era el tipo de imperfección que, con el tiempo, aprendió a aceptar y a amar. Las paredes crujían por el peso de los años y los muebles, aunque viejos, parecían estar en su lugar, como si la casa misma hubiera decidido que, aunque envejeciera, seguiría siendo un hogar. Al principio, la abuela encontró dificultad para adaptarse al ambiente inestable de la cabaña. Las puertas no cerraban bien, las ventanas se movían con el viento, y el piso curvado hacía que algunos objetos, como los cajones de la pequeña mesa, se deslizaban solos por la inclinación. Cada noche, el sonido de la madera que crujía y el viento que se colaba entre las grietas eran los acompañantes de sus pensamientos, pero ella se mantenía firme. No había vuelto a ser joven, pero todavía poseía la fortaleza de la que se enorgullecía. Pasaron los primeros días sin mayores alteraciones. Cada mañana, la cabaña parecía respirar con el terreno, y la abuela se levantaba temprano para preparar su té y cuidar el pequeño jardín que había comenzado a cultivar a un costado de la cabaña. Había algo reconfortante en la rutina. Plantar semillas, regar, observar cómo el sol ascendía en el cielo y la niebla se levantaba entre los árboles. Cada gesto parecía marcar la diferencia. Cada día tenía su propio sentido, por más simple que fuera. A pesar de las dificultades, la cabaña se convirtió en su refugio. Pero cada día, al amanecer, la abuela notaba una ligera variación en la inclinación. No era mucho, apenas unos pocos centímetros, pero la percepción de que la casa se movía cada vez que despertaba se volvía más real. Se preguntaba si su percepción estaba distorsionada por el cansancio o si, en efecto, el terreno se asentaba o cedía de alguna forma, provocando que la cabaña se deslizara lentamente hacia un lado. No podía explicarlo, pero se aferraba a la idea de que todo lo que ocurría tenía una explicación lógica, por más inusual que fuera. Fue un miércoles, al día sexto de su estancia, cuando la abuela notó que uno de los objetos que había dejado en la mesa se había movido. Era una pequeña caja de madera que usaba para guardar su hilo y agujas. Cuando la dejó, la caja estaba justo al lado del mantel, al alcance de la mano, pero ahora estaba desplazada unos centímetros hacia la esquina de la mesa. Al principio pensó que tal vez había sido el viento, o que la inclinación de la cabaña había provocado que la caja se deslizara. Pero al observar la dirección en que se había movido, se dio cuenta de que no coincidía con la trayectoria que podría haber seguido por la inclinación natural del lugar. Intrigada, se acercó a la caja, la tocó con los dedos y la levantó. No había huellas de agua ni humedad en el lugar donde había estado. Aún con todo el desconcierto, la abuela respiró hondo y decidió no darle más importancia. «Es solo el viento», se dijo a sí misma, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Cuando salió a la puerta trasera, la luz del día iluminaba el bosque y el aire fresco le acariciaba el rostro. Mientras la brisa jugaba con sus cabellos grises, se dio cuenta de que el pequeño jardín que había sembrado empezaba a mostrar señales de vida.
Las flores que había plantado comenzaban a abrirse, y los arbustos que había cuidado parecían crecer con rapidez. De alguna forma, la cabaña y la tierra que la rodeaba estaban en sintonía, como si todo el lugar estuviera respondiendo a su presencia. Al caminar por el jardín, sus ojos se posaron en una pequeña piedra que había colocado cerca del borde del camino, justo enfrente de la puerta trasera. La piedra estaba más cerca de lo que ella recordaba, y al observarla con más atención, se dio cuenta de que el terreno bajo sus pies, cerca del borde de la casa, había cedido un poco más. La cabaña, de alguna manera, se estaba moviendo, pero esta vez no era solo la inclinación. Algo más, algo sutil pero inconfundible, estaba ocurriendo con el terreno. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte crujido recorrió la cabaña. Era como si algo bajo sus pies hubiera cedido de repente. El sonido de la madera crujió como si la casa fuera a desmoronarse en ese mismo momento, pero al mirar hacia atrás, vio que la puerta trasera, que hasta hacía unos momentos había estado ligeramente abierta, ahora se encontraba completamente cerrada. No por el viento. Algo había movido la puerta desde adentro, como si la cabaña misma estuviera tratando de contener algo, de sellarlo todo. La abuela se quedó quieta frente a la puerta cerrada, un escalofrío recorriéndole la espalda, el crujido que acababa de escuchar, el fuerte retumbar que parecía provenir desde las entrañas de la cabaña. No era un simple sonido provocado por el viento o el asentamiento del suelo. Algo más estaba ocurriendo, algo que no lograba comprender. Con una respiración profunda, se acercó lentamente a la puerta y la tocó con la palma de su mano, como si de alguna forma eso pudiera dar sentido a lo inexplicable. Al principio, no pasó nada. La puerta permaneció firme, cerrada, y por un instante pensó que todo lo que había percibido era producto de su imaginación, alimentada por la soledad que había comenzado a consumirla. Pero la sensación persistió, esa sensación de que algo en la cabaña estaba reaccionando a su presencia, como si el tiempo y la tierra, en algún sentido, hubieran estado esperando su llegada. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. Al principio, nada. Luego, un leve temblor recorrió la madera, como si algo se estuviera liberando lentamente. Después, la puerta cedió y se abrió con un ruido sordo, como si estuviera desenterrándose de una capa de polvo y olvido. La abuela respiró hondo, mirando la entrada que se abría frente a ella como una invitación que no podía rechazar. Pero antes de cruzar el umbral, algo más la detuvo. Una sensación extraña en el aire, como si la casa la estuviera observando, esperando su próximo movimiento. La luz del día caía suavemente sobre el jardín y el viento soplaba con suavidad entre las ramas de los árboles cercanos. A lo lejos, los pájaros cantaban, pero ese canto parecía más lejano, como si todo lo que ocurría en la cabaña estuviera apartado de la realidad, como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido. En ese instante, la abuela sintió una profunda tristeza, una que se había asentado en su corazón mucho tiempo atrás. La soledad era un viejo compañero, pero con el tiempo había aprendido a aceptarla, a vivir con ella, a caminar a su lado. No siempre había sido así, claro. Hubo un tiempo en que la risa de sus hijos llenaba la casa, en que las visitas eran frecuentes, en que el bullicio era su refugio y su compañía. Pero todo eso había quedado atrás, enterrado bajo la misma tierra que ahora rodeaba su hogar. Había perdido a su esposo hacía años, y con él la oportunidad de compartir la vejez. Los hijos, que una vez fueron su razón de existir, se habían ido, unos por trabajo, otros por estudios, y finalmente la distancia se había hecho insostenible. La abuela nunca se quejó en voz alta, porque su vida había sido de sacrificios y paciencia,
Pero la tristeza la había acompañado en silencio durante mucho tiempo, como una sombra. La cabaña, en su soledad y en su decrepitud, representaba la última oportunidad que tenía para encontrar paz, para crear una nueva rutina en medio del abandono. Durante las primeras semanas, la abuela había comenzado a hacer pequeñas modificaciones en la cabaña. Había colocado algunas cortinas viejas en las ventanas, arreglado la chimenea y hecho un pequeño jardín a la izquierda de la casa, como si quisiera llenar de vida ese rincón olvidado. Las plantas que había comprado en el mercado de la ciudad más cercana empezaron a brotar tímidamente. Para ella, el jardín se convirtió en una terapia, en un símbolo de que aún podía cuidar algo. Aún podía ver crecer la vida a pesar de los años y las pérdidas. En las noches, cuando el frío comenzaba a apoderarse del aire y la cabaña se sentaba aún más sobre sus cimientos, la abuela se sentaba junto a la chimenea, calentándose las manos y mirando las sombras que danzaban sobre las paredes. El sonido del viento y el crujir de la madera se convirtieron en sus compañeros constantes. Al principio no podía evitar sentirse atrapada en esa quietud, en ese silencio que parecía tan extraño para alguien que había vivido rodeada de ruidos y voces. Pero con el tiempo, esa misma quietud le dio consuelo. En la soledad encontró un espacio para recordar, para aceptar lo que había perdido y para recordar con cariño a sus hijos, a su esposo, a sus amigos. La soledad dejó de ser una condena para convertirse en un refugio. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a suceder cosas extrañas, cosas que la abuela no sabía cómo explicar. Al principio pensó que era su imaginación. Después de todo, había vivido muchos años, y el cansancio y la edad jugaban malas pasadas. Pero los pequeños detalles se acumularon. La cabaña, que parecía estar perfectamente asentada en la tierra, comenzó a moverse, no de una manera violenta, sino de forma casi imperceptible. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas, la abuela se dio cuenta de que la estructura se inclinaba un poco más de lo normal. Solo unos centímetros, pero suficiente para que notara un leve cambio en la disposición de los muebles. Un día, mientras tomaba su té, la caja con sus agujas y hilos que había dejado en la mesa apareció desplazada. La había dejado bien en su lugar, pero ahora estaba unos centímetros más cerca de la esquina. Al principio pensó que había sido el viento o algún movimiento que no había notado, pero con el tiempo las pequeñas alteraciones comenzaron a acumularse. Al amanecer de cada día, la casa parecía haber cambiado ligeramente de lugar. Los muebles se deslizaban unos centímetros y el suelo, que había estado firme durante las primeras semanas, comenzaba a mostrar signos de desgaste. Las puertas no cerraban de la misma manera, y algunos de los objetos que había colocado en el suelo aparecían movidos, aunque ella no podía explicarlo. La idea de que la casa estuviera viva, de alguna forma, creció en su mente, aunque lo rechazara. No quería pensar que la casa estuviera actuando de manera independiente, que el terreno mismo estuviera modificando su estructura. Pero, en su corazón, sabía que había algo extraño ocurriendo, algo que no lograba comprender. El día siguiente, al despertar, algo aún más desconcertante ocurrió. Mientras la abuela se levantaba de la cama, un pequeño estruendo la alertó. Un mueble en la sala se movió de lugar, pero esta vez no fue solo un desplazamiento pequeño. El armario que había colocado junto a la pared había cedido hacia adelante, como si la estructura de la casa hubiera cambiado. Corrió hacia allí y al examinar el suelo se dio cuenta de que la madera estaba cediendo, como si el terreno debajo de la casa se estuviera reacomodando lentamente. Lo que antes era una ligera inclinación, ahora parecía convertirse en un cambio más drástico. Con el corazón acelerado, la abuela se agachó para examinar más de cerca el suelo. Al hacerlo, notó algo que no había visto antes,
una pequeña grieta en el suelo de madera, como si la tierra debajo de la cabaña hubiera comenzado a abrirse. Con manos temblorosas tocó la grieta y en ese mismo momento escuchó un nuevo crujido en el aire, un sonido profundo que provenía de las entrañas de la cabaña. Algo dentro de la casa, algo más grande, parecía estar a punto de moverse. La grieta en el suelo de madera era pequeña, casi insignificante a simple vista, pero el sonido que la había acompañado, el crujido profundo que parecía provenir del mismo terreno, era inconfundible. La abuela se arrodilló junto a la grieta, observando con detenimiento cómo se extendía, y por un momento el aire de la cabaña se volvió más pesado, como si el espacio se hubiera contraído a su alrededor. No era un miedo inmediato lo que sentía, sino una curiosidad, una sensación de que algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender completamente, pero que sin duda estaba relacionado con la cabaña misma. El primer impulso fue intentar ignorarlo. Después de todo, no era la primera vez que la estructura de la casa cedía ligeramente, pero ahora, al ver la grieta, sentía que había algo más profundo que se estaba moviendo bajo sus pies. A lo largo de los días, los pequeños movimientos de la casa, las puertas que no cerraban bien, los muebles que se deslizaban del lugar, habían sido solo una molestia menor. Pero ahora, algo más serio estaba en juego. La cabaña no solo se inclinaba, parecía estar cambiando, adaptándose, o mejor dicho, resquebrajándose por dentro. La abuela respiró hondo, se levantó y en un esfuerzo por no dejar que esa sensación la desbordara, comenzó con su rutina matutina. No podía quedarse atrapada en ese misterio, no podía permitir que algo tan incierto la distrajera. Siempre había sido una mujer de acción, alguien que no se dejaba vencer por los problemas. Tomó su té, se sentó junto a la ventana y observó cómo el sol comenzaba a elevarse entre los árboles. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones, como si la naturaleza misma la estuviera invitando a seguir adelante. La cabaña, aunque desconcertante, seguía siendo su hogar. Y en ese hogar había algo que la abuela aún no había descubierto por completo. Cada mañana, después de su té, salía al jardín que había comenzado a cultivar. Había plantado algunas flores, arbustos y una pequeña hortaliza, algo para mantener su mente ocupada, algo que le recordara que aún podía crear. Las manos de la abuela, aunque cansadas por los años, se movían con precisión al cuidar su pequeño espacio. Le daba agua a las plantas, les hablaba en voz baja, como si fueran sus amigas. A veces, cuando la brisa soplaba suavemente, sentía que el jardín respondía, como si el lugar estuviera agradecido por su presencia, por su esfuerzo. Pero incluso en esos momentos de paz, los pequeños movimientos de la cabaña no podían ser ignorados. Cada vez que regresaba al interior, sentía la ligera inclinación del suelo bajo sus pies. No era algo alarmante, pero la sensación de que la casa cambiaba día a día comenzaba a acumularse, como una creciente presión que no podía evitar. La puerta que antes estaba ligeramente cerrada, ahora estaba completamente abierta, y los cajones que había dejado bien cerrados por la noche, al día siguiente, se encontraban abiertos, como si alguien hubiera estado dentro. Pero la abuela nunca vio a nadie. Nadie más había visitado la cabaña desde su llegada. Así pasaron los días, con la misma rutina. Levantarse temprano, cuidar el jardín, preparar su comida y esperar con una paciencia silenciosa a que algo sucediera. La casa respiraba, como si fuera una parte del mundo que nunca se detenía. A veces, por la noche, escuchaba el crujir de la madera, el susurro del viento, el lamento de las raíces que se movían con el paso de los años, pero nada la perturbaba tanto como el movimiento de la cabaña cada mañana, como si se desplazara unos centímetros sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo.
Al principio pensó que era el terreno, que la casa simplemente se asentaba, pero cuanto más lo pensaba, más sospechaba que algo más estaba sucediendo. Una mañana, después de hacer su acostumbrada caminata al jardín y regar las plantas, la abuela regresó al interior y, como de costumbre, fue a revisar la pequeña mesa donde guardaba su caja de agujas y su costura. Al tocar la mesa, un escalofrío recorrió su cuerpo. La mesa, que antes había estado en una posición fija, ahora parecía estar desplazada unos centímetros, y lo que era aún más extraño, su caja de agujas había desaparecido. En su lugar había una pequeña piedra que no recordaba haber dejado allí. La abuela tocó la piedra con la mano, un ligero suspiro escapando de sus labios, mientras sus ojos recorrían la habitación, buscando respuestas. Con paso firme fue a la ventana y observó el horizonte. El sol ya comenzaba a bajar, y la luz del atardecer teñía todo de un dorado suave. La cabaña, en su extraño reposo, parecía estar tranquila, pero la inquietud de la abuela no la dejaba. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era su imaginación o algo estaba ocurriendo con el terreno? Las preguntas sin respuestas se acumulaban, pero lo único que ella sabía era que algo se estaba moviendo dentro de su hogar, algo que no era físico, pero que sentía con cada fibra de su ser. Y lo peor de todo era que no podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Durante la noche, mientras se acurrucaba en su cama, rodeada de las sombras familiares de su hogar, la abuela se quedó despierta durante horas, pensando. La cabaña, en su silenciosa existencia, parecía tener vida propia. Las paredes crujían, el suelo se inclinaba cada vez más, y los objetos se desplazaban sutilmente. Pero lo que más la preocupaba no era el movimiento físico, era la sensación de que la cabaña, de alguna forma, estaba reaccionando a ella, como si le estuviera respondiendo a algo dentro de sí. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, la abuela vio que el sol ya se filtraba por las grietas de la ventana. Pero antes de levantarse, notó algo extraño. Su cama, que normalmente estaba en la misma posición, ahora parecía estar más cerca de la pared. El suelo, como cada día, estaba ligeramente inclinado, pero la cama estaba claramente más desplazada de lo normal. Un sudor frío recorrió su frente mientras se levantaba de la cama y observaba alrededor. Algo en el aire había cambiado. Algo en la casa había cambiado. Decidió que era hora de investigar. Sin pensarlo dos veces, salió a la parte trasera, donde la tierra se mezclaba con la maleza. Allí, junto a las raíces de un viejo árbol, vio algo que la hizo detenerse en seco, una nueva grieta en el suelo. No solo era la grieta que había encontrado días antes, sino una mucho más profunda, una que parecía haber aparecido de la nada. La tierra, al parecer, estaba cediendo, y la cabaña, sin que ella lo supiera, estaba desplazándose lentamente hacia un nuevo espacio. De repente, una sombra se movió por el borde del jardín. Al principio pensó que era solo el viento que movía las ramas, pero cuando giró la cabeza vio una figura, una silueta humana, apenas visible entre los árboles. ¿Quién estaba allí? ¿Era alguien que se había acercado a la cabaña? ¿O era una ilusión más en su mente? La figura en el jardín se movió con una agilidad que no pertenecía a alguien que estuviera solo de paso. Al principio, la abuela pensó que tal vez había sido el viento o un juego de sombras entre las ramas. Pero el tiempo, ese viejo maestro de la observación, la había enseñado a notar los detalles, a reconocer las sutilezas que los demás no veían. Esta vez algo no encajaba. La figura, que parecía haber sido solo un suspiro en el aire, ahora estaba más cerca, y la abuela pudo distinguir la silueta de una persona, o al menos eso parecía. Estaba parada en la sombra de los árboles, casi imperceptible, como si estuviera esperando que la abuela lo viera.
Durante un largo momento, la abuela permaneció inmóvil, observando la figura. Sabía que no era una ilusión. El viento no podía crear una sombra tan definida, ni el sol podría proyectar algo tan claro. La figura, que no se movía, parecía observarla también, como si estuviera evaluando si ella lo había notado o no. El corazón de la abuela comenzó a latir con más fuerza, pero no sintió miedo, solo una intensa curiosidad. Había vivido lo suficiente para reconocer que no todo lo extraño era peligroso. A lo largo de su vida, había aprendido a desconfiar de las primeras impresiones, de las primeras reacciones. Y, aunque esa figura no era un buen presagio, no podía simplemente esconderse o dejarse atrapar por el miedo. Con una respiración profunda, la abuela comenzó a caminar hacia el borde de su jardín, donde la figura se había detenido. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda hacía que las raíces de la cabaña debajo de sus pies crujieran suavemente, como si la casa misma estuviera atenta a lo que iba a suceder. La luz del sol se filtraba entre las hojas y el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, dándole la fuerza que necesitaba. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara, y la abuela pudo ver que no era un espectro ni una sombra. Era un hombre joven, con ropas gastadas, la cara sucia por el polvo y los ojos fijos en ella con una expresión que no lograba descifrar. Él la miraba, pero no parecía asustado ni agresivo. Solo estaba allí, como si fuera una parte más del paisaje, como si hubiera estado esperándola. La abuela se detuvo a unos metros de él, y por un momento solo se miraron. Él no dijo una palabra, pero su presencia era inconfundible. Era un ser humano, vulnerable, y de alguna forma ella lo sabía. Algo en su postura, en su mirada, le decía que no estaba allí para causar daño, sino para encontrar algo, tal vez algo tan intangible como ella misma había estado buscando en su vida, un lugar donde pertenecer. ¿Te has perdido?, preguntó la abuela, su voz suave pero firme, como si esas palabras fueran la invitación que había estado esperando para romper el silencio que los rodeaba. El joven no respondió de inmediato. Se quedó mirando, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella, si podía acercarse o si debía irse. Finalmente, después de unos largos segundos, dio un paso hacia ella. No estoy perdido», dijo él con voz baja, quebrada, como si no estuviera acostumbrado a hablar. «Solo busco un lugar para descansar». La abuela lo observó detenidamente, viendo la angustia en sus ojos, la fatiga en su rostro. No era difícil saber que él no era un visitante común. La ropa que llevaba estaba rota en algunas partes, y su expresión mostraba signos de una larga caminata. Estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si su alma también estuviera agotada. «Este lugar», la abuela comenzó, mirando su propia casa y luego al joven. «No es mucho, pero es lo que hay. Si necesitas descansar, puedes quedarte un rato». El joven la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, de eso estaba claro. Pero lo que más sorprendió a la abuela fue que, en lugar de sentirse aliviado por la oferta, él parecía más incómodo, como si hubiera estado luchando consigo mismo, como si su propio ser no aceptara la idea de recibir ayuda, de depender de alguien más. «Gracias», dijo finalmente en un susurro. No sabía qué hacer. Solo... Su voz se apagó por un momento, como si las palabras no fueran suficientes para explicar lo que estaba sintiendo. «Solo necesito un poco de tiempo». La abuela asintió con comprensión, como si lo entendiera perfectamente. Había vivido en su soledad tantos años que sabía cómo se sentía esa incomodidad, esa lucha interna por aceptar lo que se le ofrecía, por no sentir que debía pedir nada a cambio. Y sin decir más,
Ella simplemente lo invitó a entrar, abriéndole la puerta de su cabaña con un gesto tranquilo. Mientras el joven entraba, la abuela notó algo que había estado esperando, aunque no sabía cómo identificarlo. La tierra bajo sus pies crujió ligeramente. No era el mismo sonido que hacía la casa cuando se movía cada mañana, pero era una vibración que sentía claramente. Algo en el aire había cambiado. La cabaña, que hasta entonces se había sentido como un espacio quieto, estaba ahora diferente, más viva, más conectada con lo que sucedía fuera de sus paredes. Algo o alguien la estaba tocando de una manera sutil, casi imperceptible. El joven se sentó en una de las sillas cerca de la ventana. La abuela, con paciencia, comenzó a preparar algo de té. No le preguntó mucho más. Sabía que él no quería hablar aún, y que solo el tiempo podría ayudar a sanar las heridas que llevaba dentro. Pero había algo en la forma en que él se había acercado a la casa, como si hubiera sabido que este lugar sería lo que necesitaba para encontrar algo de paz. De repente, un pequeño sonido interrumpió el ambiente tranquilo. Un crujido en las maderas de la cabaña. La abuela, al principio distraída por la presencia del joven, se detuvo por un momento. La puerta trasera, que antes había estado completamente cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. La brisa que entraba a través de la grieta de la puerta era fría, y al mismo tiempo algo más extraño ocurrió. Un objeto que había dejado en la mesa, la pequeña caja con hilos y agujas, se movió unos centímetros como si algo lo hubiera empujado suavemente. Con el corazón acelerado, la abuela miró hacia la mesa. La caja había desaparecido de su lugar habitual y estaba ahora más cerca de la puerta. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía entender. Había sido el viento, o algo más estaba pasando en su cabaña. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cómo afectaba al joven que acababa de entrar? La abuela, con una mezcla de curiosidad y cautela, observó la pequeña caja de madera que se había desplazado a través de la mesa, tan ligeramente como para no causar ruido, pero lo suficiente para dejar una impresión clara en su mente. La luz que entraba por la ventana iluminaba las esquinas del lugar, y las sombras largas de la tarde se extendían por el suelo, resaltando los detalles de la habitación. Los muebles antiguos, las telas tejidas a mano, el cálido rincón junto a la chimenea. Sin embargo, la caja, con su simpleza, se había convertido en el centro de toda su atención. Se acercó a la mesa, sintiendo bajo sus pies el leve crujir del suelo, como siempre, una ligera inclinación que ya había aceptado. No podía ser el viento, se dijo a sí misma. La brisa que había entrado por la puerta no era suficiente para mover algo tan estable, tan pequeño. El aire en la cabaña, aunque fresco, estaba completamente en calma. La caja había sido empujada con fuerza y dirección. La abuela no era de las que se dejaban llevar por el miedo a lo inexplicable, pero ahora algo en su interior le decía que no debía dejar que el misterio la consumiera sin al menos intentar entenderlo. Con un suspiro, se inclinó hacia la caja y la tomó con las manos firmes. El pequeño peso de la madera, tan familiar, la hizo sentirse más en control. Pero al mirar dentro, notó que lo que había allí, en el fondo, ya no era lo mismo. El interior de la caja estaba desordenado. Los hilos y agujas que había dejado perfectamente organizados la última vez, ahora parecían dispersos, como si alguien hubiera tocado todo con prisas, con algo de desesperación. Permaneció unos segundos observando, como si el simple hecho de mirar pudiera proporcionarle alguna respuesta. No era lógico, claro, pero todo lo que había sucedido desde su llegada a la cabaña parecía llevarla a una conclusión que no podía eludir. Algo o alguien había estado dentro de su hogar, moviendo cosas, alterando el orden que había establecido. Y ese alguien, aunque hasta ese momento no se había mostrado abiertamente, ahora parecía estar vinculado con el misterio que la casa le presentaba.
La abuela dejó la caja sobre la mesa nuevamente, esta vez sin volver a colocar las agujas ni los hilos. No tenía sentido volver a organizarlos si no sabía quién los había movido o por qué. Estaba segura de que no había sido el viento, y no había animales en la cabaña que pudieran causar semejante trastorno. La única explicación lógica, aunque dolorosa, era que alguien estaba rondando cerca. El joven, por más que lo había recibido con amabilidad, aún no le había contado por qué estaba allí o qué lo había llevado a vivir en las sombras de su hogar. Esa era la pregunta que quedaba sin respuesta. Por un instante, la abuela se sintió más vieja que nunca, más desconectada de lo que había sido. No podía negar que el miedo había comenzado a aflorar, pero sabía que no podía permitirse sucumbir a él. Había pasado toda su vida enfrentando dificultades, siempre con la cabeza erguida, con dignidad. No permitiría que el miedo se interpusiera en su camino ahora. No en este último refugio que había encontrado. Volvió hacia el rincón donde había dejado el té preparado y con pasos lentos se sentó junto a la mesa. Miró la caja de madera, los hilos revueltos y sintió una leve incomodidad en el pecho. El joven, sentado al fondo en su silla, observaba con atención cada uno de sus movimientos, como si estuviera esperando algo de ella, algo que ella no sabía cómo darle. Su presencia era silenciosa, pero constante, como un eco que llenaba la habitación sin que se dijeran palabras. «Debo investigar», pensó para sí misma. Aunque no quería romper la paz que había creado en su vida, la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo la empujaban a hacerlo. Había aprendido, en sus años de vida, que a veces la paciencia y la observación eran más valiosas que cualquier otra acción impulsiva. Y esa era la lección que debía aplicar ahora. La tarde pasó lentamente, y la abuela se sumergió en una rutina que ya conocía bien. Mientras el joven permanecía en su lugar, aparentemente perdido en sus propios pensamientos, ella se dedicó a reorganizar la cabaña, aunque los movimientos de la casa la distraían cada vez más. La tierra bajo sus pies crujía con más frecuencia, y el leve temblor en el suelo no era el mismo de antes. Ahora parecía más marcado, como si algo más grande estuviera ocurriendo debajo de la casa. El sonido de las raíces moviéndose era más intenso, y las sombras en las paredes parecían moverse de una manera diferente, como si estuvieran cambiando con cada momento que pasaba. Al caer la noche, la abuela encendió la chimenea, llenando la cabaña con el suave crepitar de la leña. El calor de las llamas la envolvía, pero el aire frío de la noche se colaba por las rendijas de las paredes. La casa, aunque le daba refugio, parecía tener una vida propia, como si cada centímetro de su estructura tuviera una historia que contar. Y ahora más que nunca la abuela deseaba escuchar esas historias. Fue entonces cuando, al pasar junto a la ventana, vio algo que la hizo detenerse. Fuera, entre las sombras del bosque, se movía una figura. La abuela, con el corazón latiendo más rápido, observó la figura, que desapareció rápidamente detrás de los árboles. No era el joven, ni nadie que conociera. La figura se movió con una rapidez inquietante, como si intentara esconderse, como si supiera que la abuela lo estaba observando. «¿Quién está allí?», murmuró para sí misma, pero la respuesta, como siempre, se desvaneció en el aire. Al principio, pensó que tal vez se trataba de algún animal del bosque, algún ciervo o un zorro que se había acercado demasiado. Pero no lo sentía así. La figura, la rapidez con la que se desvaneció, le dio la impresión de que alguien más había estado cerca, alguien que estaba tratando de mantenerse oculto. No podía ignorarlo. Había algo en el aire, algo que la casa estaba contándole sin palabras. Y por más que lo evitara, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo. La cabaña ya no era solo un refugio solitario.
Ahora algo más se estaba tejiendo en su interior, algo que no podía comprender por completo, pero que sabía que cambiaría todo lo que conocía. La abuela, sin pensarlo 2 veces, salió al jardín, caminando con paso firme hacia la dirección en la que había visto moverse la figura. Mientras avanzaba entre la oscuridad, el sonido de sus pasos se mezclaba con el crujido del suelo bajo sus pies. De repente, algo se movió rápidamente en la maleza y una figura apareció frente a ella, bloqueando el camino. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y la abuela escuchó una voz familiar que susurraba: «No lo hagas, no sigas buscando». La figura frente a ella estaba completamente cubierta por la sombra de la noche. Apenas podía distinguir sus rasgos, pero algo en su postura le resultaba familiar. La abuela se detuvo en seco, sin mover ni un músculo. La voz, suave pero firme, la había detenido en su avance. «No lo hagas, no sigas buscando». El tono de advertencia en esas palabras resonaba en su mente y un escalofrío recorrió su espalda. No era una voz desconocida. Era una voz que, aunque no había escuchado en mucho tiempo, reconocía perfectamente. «¿Quién está ahí?», preguntó la abuela, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente. No estaba asustada, pero había algo en la situación que la inquietaba. Algo estaba pasando con la cabaña, algo que se escapaba a su comprensión. Y esa figura, que parecía conocer su nombre, definitivamente no era una casualidad. La figura dio un paso adelante, moviéndose con cautela, como si estuviera intentando salir de las sombras de los árboles sin ser vista por completo. La abuela agudizó la vista y por fin la luz de la luna alcanzó el rostro del extraño. Al principio no lo creyó. No podía ser él, no podía ser quien pensaba que era. «Abuela», la figura susurró, y cuando la luz tocó su rostro, la abuela vio los ojos familiares que había reconocido de inmediato. Su corazón dio un vuelco en su pecho, y un nudo se formó en su garganta. Era su nieto, el niño que había visto crecer, el niño al que había tenido que decir adiós mucho tiempo atrás. Pero lo que veía ahora no era el joven que recordaba. Este era un hombre desaliñado, con la ropa rota, los ojos llenos de preocupación y la expresión marcada por un cansancio profundo. «No, no puede ser», murmuró la abuela, sin poder creer lo que veía. Su mente aún estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo, lo que significaba esta aparición en su vida, en su casa. El joven, su nieto, se adelantó un poco más, manteniendo la distancia. Parecía estar nervioso, como si temiera que ella lo rechazara, que no lo reconociera. Sus ojos, cargados de emoción contenida, se encontraron con los de la abuela, buscando alguna señal de aceptación, algún indicio de que no estaba demasiado tarde para regresar. «Abuela, lo siento tanto». La voz del joven estaba quebrada, como si todo el peso de su ausencia se estuviera derramando en esos pocos segundos. «He estado buscando un lugar donde pudiera esconderme, donde pudiera encontrar paz. No supe a quién más acudir». La abuela, aún paralizada por la sorpresa, finalmente dio un paso adelante. El reconocimiento fue inmediato, pero también la tristeza. El joven que tenía frente a ella, aunque lo había amado con todo su corazón, era alguien que había estado perdido para ella por tanto tiempo. Un hueco que nunca pudo llenar, un vacío que había quedado atrás cuando se fue, sin explicación. Y ahora él estaba aquí, frente a ella, con esa mirada de desesperación y arrepentimiento. «¿Qué ha pasado contigo, niño?», la abuela preguntó con voz suave, aunque su corazón se apretaba. «¿Por qué? ¿Por qué desapareciste?». El joven, al escuchar la pregunta, desvió la mirada, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Pasaron varios segundos en los que ninguno de los dos se movió. Solo se quedaron allí, bajo la luz tenue de la luna, observándose mutuamente.
El aire estaba cargado de emociones no expresadas, de silencios que llevaban demasiado tiempo acumulándose. Perdí el rumbo, perdí todo, dijo finalmente él, y sus palabras salieron como un susurro. Te dejé atrás, pero no fue por querer. No sabía qué hacer, no sabía cómo pedir ayuda. Pensé que era mejor irme, dejarlo todo atrás. La abuela lo miró, y en sus ojos brilló una mezcla de amor y dolor. Ella había sido madre, abuela, y había entendido el peso de las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Sin embargo, ver a su nieto en esa situación, después de todo lo que había sufrido, era demasiado para asimilar de inmediato. «Lo sé», dijo la abuela finalmente, con una ternura que solo una madre puede tener. «Lo sé. Pero, hijo, esto no tiene que seguir así. No tienes que cargar con todo esto solo. Este lugar», miró hacia la cabaña, que parecía haberse mantenido en un equilibrio frágil durante tanto tiempo. «Puede ser un refugio, pero no si seguimos huyendo». La figura de su nieto, tan desmoronada y exhausta, ahora parecía más real, más cercana. La abuela sentía que las palabras no eran suficientes, que las explicaciones no cambiarían lo que ya había sucedido. Pero el estar aquí, en ese momento, frente a frente, lo cambiaba todo. La cabaña ya no era solo un lugar que había sido tomado por el tiempo, sino un testigo de la oportunidad de reconstruir algo perdido. El joven, con la voz aún quebrada, dijo: «No sé cómo hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. No sé cómo perdonarme por todo lo que hice». La abuela lo miró con comprensión. «No tienes que volver a lo que era antes», dijo con calma. «Lo que importa es ahora, lo que tenemos por delante. Este lugar, este espacio, es un comienzo. Y si de algo me sirvió mi vida, fue para aprender que siempre hay tiempo para empezar de nuevo». Los ojos del joven brillaron con una leve esperanza, aunque la pena aún pesaba sobre su corazón. La abuela lo invitó a entrar, a compartir el pequeño refugio que había creado para sí misma. No sabía lo que el futuro les depararía, pero en ese momento ella sabía que la cabaña se había convertido en algo más que un simple refugio. Era un lugar para sanar, para reconstruir lo que se había roto con el paso del tiempo. Y su nieto, que había llegado allí, a ese mismo lugar de soledad y silencio, ahora sería parte de ello. Cuando ambos entraron a la cabaña, el sonido de los pasos de su nieto resonó de manera extraña. La madera bajo sus pies crujió, pero no como siempre. Fue más fuerte, como si algo en la estructura de la casa hubiera cambiado. Y entonces, justo cuando cruzaban la puerta, la casa, que hasta ahora parecía tan firme en su abandono, se inclinó más de lo normal, como si algo hubiera cedido por dentro. La inclinación de la casa, que antes solo había sido una leve sensación, ahora se hizo evidente. El suelo crujió con una fuerza inesperada y las paredes parecieron temblar, como si la casa estuviera desmoronándose lentamente. La abuela, a pesar de la sorpresa, no dejó de avanzar. Había vivido en muchas casas a lo largo de su vida, algunas firmes, otras inestables, pero ninguna había tenido una presencia tan peculiar como esta. La cabaña, aunque deteriorada, parecía poseer una voluntad propia, como si todo lo que había sucedido en ella estuviera esperando ser comprendido. Andrés, su nieto, estaba detrás de ella, con la mirada fija en el suelo que crujía bajo sus pies. A pesar del cansancio visible en su rostro, no se atrevió a decir nada. Sabía que la abuela no estaba asustada, y si ella no temía, él tampoco debía hacerlo. El vínculo entre ellos, aunque marcado por años de distanciamiento, era más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre, y mientras cruzaban el umbral de la cabaña, esa conexión se hizo más evidente. El lugar, que al principio parecía simplemente una casa olvidada, ahora se sentía diferente. No solo por la creciente inclinación,
ni por los ruidos extraños que emanaban de las paredes, sino por algo más profundo. La cabaña, en su decrepitud, guardaba secretos, y esos secretos se estaban haciendo visibles poco a poco. La abuela sentía que todo lo que había estado buscando en su vida, todo lo que había quedado enterrado en el olvido, estaba comenzando a salir a la luz. Al entrar, la abuela se dirigió a la mesa donde había dejado las cartas y la caja de madera. Era como si todo lo que ella había acumulado a lo largo de los años, todas sus memorias y objetos, ahora tuvieran un propósito. Andrés la observaba mientras ella reorganizaba con calma las cosas en la mesa. No había nada en ese momento que le pareciera más importante que ayudarla a reconstruir lo que ya se había desmoronado. La cabaña era el refugio que ambos necesitaban, y ahora, a pesar de la inestabilidad del lugar, se sentían más conectados que nunca. En silencio, Andrés se acercó y comenzó a mirar los objetos sobre la mesa. Había cartas antiguas, algunas ya amarillentas por el paso del tiempo, otras con bordes deshilachados. La abuela las había guardado con cuidado, pero al mirarlas con más detalle, Andrés notó que había algo extraño. Las cartas, aunque aparentemente inofensivas, estaban marcadas con símbolos que no reconocía. Al principio pensó que tal vez eran solo adornos antiguos, pero algo en su interior le dijo que no lo eran. Con un gesto decidido, Andrés levantó una de las cartas y la abrió lentamente. Al leerla, se dio cuenta de que no era solo una misiva común. La carta contenía un mensaje que parecía dirigido a alguien más, pero lo que más le sorprendió fueron las palabras al final. Todo lo que has buscado está bajo tus pies. La cabaña, el terreno, todo está esperando a ser descubierto. No es demasiado tarde para entender. Andrés dejó caer la carta, como si las palabras tuvieran el peso de una revelación que no podía procesar. La abuela, al ver su reacción, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó con la mirada curiosa. «¿Qué has encontrado?». Andrés, aún desconcertado, le mostró la carta. «Mira esto, abuela. ¿Qué significa?». La abuela, al leer las palabras, frunció el ceño. No era una carta que recordara haber visto antes. Ni siquiera sabía de qué hablaba la frase al final, pero algo en su interior le decía que estaba conectada con la casa, con el misterio de la cabaña. «No lo sé», dijo, dejando la carta sobre la mesa. «Pero me temo que no estamos solos en esto». La inquietud de la abuela creció, como si el ambiente mismo estuviera cargado de una energía diferente, más pesada. Aunque el terreno aún crujía con las inclemencias del paso del tiempo, había algo en el aire que parecía más denso. No era solo la cabaña lo que estaba cambiando. La tierra, el espacio que los rodeaba, también parecía estar alterándose, respondiendo a algo que no entendían. Andrés, viendo que la abuela comenzaba a sentirse incómoda, decidió alejarse un poco y explorar la parte trasera de la cabaña. Sabía que debía darle espacio, que no podía apresurarse a entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegó al jardín, notó que algo era diferente. Las plantas que había sembrado días antes parecían haber crecido mucho más rápido de lo normal. Los arbustos, que antes estaban pequeños y tiernos, ahora se alzaban hacia el cielo con una fuerza inusitada. Pero lo más desconcertante fue el suelo. Al acercarse a una de las plantas, notó algo extraño. La tierra, que normalmente debería estar firme, parecía haberse movido. Había una hendidura en el suelo, como si algo hubiera sido enterrado allí recientemente. Con la mano temblorosa, Andrés tocó la tierra y una ligera vibración recorrió su cuerpo, como si el suelo mismo estuviera respirando. La sensación fue fugaz, pero lo suficientemente intensa como para detenerlo. Miró alrededor, observando el jardín que, aunque aparentemente tranquilo, parecía estar ocultando algo debajo de su superficie. Andrés retrocedió,
sabiendo que algo no estaba bien, pero sin saber qué hacer al respecto. La cabaña, como siempre, estaba llena de sorpresas. Y en ese momento se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba pasando. Ya no era solo un problema de la casa. La tierra, el jardín, todo lo que la rodeaba, estaba involucrado en ese misterio. Cuando Andrés regresó al interior, la abuela había encontrado algo más. En el suelo, cerca de la chimenea, había una pequeña hendidura en la madera del piso. Al rascar con los dedos, algo salió. Una vieja llave oxidada, que parecía haber estado allí durante años. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue lo que estaba inscrito en la llave. Un número, el mismo número que había visto en la carta. La abuela sostenía la llave con manos temblorosas, observando el pequeño número grabado en su superficie con la misma intensidad con la que Andrés había observado la carta. El número estaba perfectamente tallado, como si hubiera sido hecho recientemente, y era el mismo que figuraba al final de la misiva, 42. Andrés, sin decir una palabra, la miraba fijamente, intentando comprender lo que significaba. Pero algo dentro de él sabía que esa llave, esa cifra, no era una coincidencia. El ambiente dentro de la cabaña, antes tranquilo, comenzó a sentirse más denso, como si el aire mismo estuviera impregnado de misterio. La madera crujió de nuevo, pero no como en otras ocasiones. Esta vez, el crujido parecía venir de lo más profundo de la estructura, como si algo interno se estuviera ajustando, como si todo estuviera sincronizándose de manera imperceptible. La abuela levantó la llave a la luz de la lámpara, observando las pequeñas marcas de oxidación que indicaban que había estado allí por mucho más tiempo del que podía recordar. Esa llave no era de las que hubiera encontrado en sus pertenencias, ni tampoco era un objeto común. Había algo en ella que la conectaba con algo más grande, algo que había estado esperando ser descubierto. Con una respiración profunda, la abuela se acercó al rincón de la cabaña donde guardaba algunas herramientas. Sus manos, aunque envejecidas, se movían con precisión, como si el acto de buscar fuera una rutina que le era familiar. Al fondo, cerca de la chimenea, había una tabla del piso que no parecía encajar bien. Era más vieja que las demás y su superficie estaba desgastada, como si hubiera sido removida muchas veces. Andrés la miró, pero no dijo nada. Algo en su interior le decía que este era el lugar donde finalmente encontrarían lo que los había estado llevando hasta allí. Con una sonrisa cansada, pero decidida, la abuela se agachó y comenzó a mover la tabla. Estaba más suelta de lo que esperaba, y al retirarla, una pequeña abertura apareció en el suelo. La abuela, con cuidado, tomó la lámpara y la acercó al hueco. La luz reveló lo que había debajo. Una pequeña cavidad, parcialmente cubierta de tierra, pero claramente visible. En el fondo de esa cavidad había un objeto, algo pequeño, que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. «¿Qué es esto?», susurró la abuela, como si las palabras pudieran cambiar el destino de lo que estaba por descubrir. Andrés se acercó y, con cautela, le ayudó a retirar el objeto. Era una caja, no muy grande, de madera envejecida, y estaba atada con una cuerda. Lo que más llamó la atención fue la pequeña placa metálica que estaba adherida a la caja, que también mostraba el mismo número grabado, 42. El corazón de la abuela latía más rápido. No solo era una coincidencia, no solo era una llave y una caja con el mismo número. Algo más estaba ocurriendo, algo que no podían ignorar. La llave, que parecía tan insignificante en su superficie, ahora estaba conectada con esta caja, y ambos elementos parecían formar parte de un rompecabezas que aún no habían comprendido. Andrés, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz algo temblorosa. «Tal vez esto es lo que buscaban»,
Tal vez todo lo que hemos pasado nos ha traído hasta aquí. La abuela no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó la llave y con dedos hábiles a pesar de la edad, comenzó a intentar abrir la caja. La cerradura estaba oxidada, pero la llave encajaba perfectamente. Giró lentamente la llave y el mecanismo hizo un sonido suave pero satisfactorio cuando la caja se abrió. Lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. En lugar de una carta o un mapa o cualquier otro objeto valioso, la caja contenía algo más significativo, más personal. Había una serie de cartas pequeñas con un papel envejecido y una foto. La foto, aunque dañada por el tiempo, mostraba a una familia que la abuela reconoció al instante. Eran sus propios padres, de jóvenes, sonriendo en un día soleado, rodeados de un campo que no podía reconocer, pero que sentía cercano. La foto estaba firmada en el reverso con un mensaje corto. Siempre recuerda que el hogar es donde los recuerdos viven. Las cartas, al ser abiertas, revelaron más detalles sobre la historia de su familia. Habían sido escritas por sus padres cuando la abuela era aún una niña, antes de que todo cambiara. En cada carta, sus padres le hablaban sobre la importancia de la tierra, de la casa, de las raíces, y de cómo todo en la vida tenía un propósito, incluso cuando todo parecía perdido. Cada palabra parecía estar escrita con amor, con la esperanza de que algún día ella entendiera el verdadero significado de lo que había dejado atrás. La abuela, con lágrimas en los ojos, le mostró las cartas a Andrés. Todo esto, todo lo que ha pasado, no ha sido un accidente, dijo en voz baja, mientras las palabras de sus padres le llegaban al corazón con una claridad que nunca antes había experimentado. Esto es lo que hemos estado buscando, Andrés. Esto es lo que esta casa, este lugar, nos ha guardado. Andrés, que no comprendía completamente todo lo que había sucedido, sentía la emoción de la abuela y se unió a ella en su reflexión. Sabía que la historia de la casa, de la familia, de las raíces, estaba conectada de una manera que nunca hubiera imaginado. Y aunque todo parecía un misterio complejo, lo único que podía entender con claridad era que la abuela había encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Algo que finalmente le daba paz. Pero justo cuando pensaban que habían encontrado todo lo que necesitaban, un crujido profundo se escuchó desde el suelo de la cabaña. La tierra, que había estado tranquila durante tanto tiempo, ahora parecía moverse nuevamente. El suelo comenzó a ceder más rápido que antes, y una grieta más grande apareció en el centro de la cabaña, justo donde habían encontrado la caja. Algo estaba cambiando, algo más grande de lo que podían imaginar. La casa, la tierra, todo parecía estar a punto de revelarse. El crujido que resonó a través de la cabaña fue más fuerte esta vez, como si una capa invisible bajo el suelo cediera de repente. La abuela y Andrés se miraron rápidamente, sus corazones acelerándose ante la sensación palpable de cambio que invadía el espacio. La grieta en el suelo creció, extendiéndose con una rapidez que no podían comprender. La casa, que había sido su refugio en la soledad, ahora parecía estar siendo despojada de su estabilidad, como si estuviera tomando vida propia. Un sentimiento de desasosiego se apoderó de la abuela, y el aire en la cabaña se volvió más pesado, más denso. ¡Rápido!, exclamó la abuela, con un tono de urgencia, pero también con la calma que solo los años podían otorgarle. Tenemos que actuar antes de que el suelo ceda completamente. Andrés, con el rostro pálido pero determinado, comenzó a moverse rápidamente. Sabía que no podían esperar más. Sin pensarlo, se agachó y comenzó a empujar las tablas de la cabaña para despejar el área donde la grieta había aparecido. No entendía lo que estaba sucediendo, pero había algo en su interior que le decía que el tiempo de la pasividad había pasado. Era hora de actuar,
de entender lo que estaba ocurriendo y enfrentarlo. La abuela, con una agilidad sorprendente para su edad, comenzó a sacar herramientas de la pequeña despensa que había logrado reunir durante sus días en la cabaña. Con sus manos firmes, comenzó a reforzar las paredes, a mover objetos pesados de un lado a otro, mientras Andrés organizaba los muebles y el resto de las pertenencias. No hablaban mucho, pero en la acción se encontraba la comunicación más profunda. Sabían que este era su momento, el momento de salvar lo que habían construido juntos. La cabaña, que durante tanto tiempo había sido solo un refugio solitario, ahora era su hogar compartido, y no lo dejarían ir sin luchar. El crujido del suelo continuó, más fuerte, como si el lugar entero estuviera temblando bajo sus pies. Pero cada vez que la abuela movía un objeto, cada vez que Andrés reforzaba una viga o una tabla, algo en la casa parecía asentarse, como si, de alguna manera, la casa misma respondiera a su esfuerzo. No era solo una cuestión de mover las cosas. Era como si todo lo que habían hecho, cada acción, cada gesto, estuviera estabilizando el terreno debajo de ellos. Con el tiempo, el movimiento en el suelo comenzó a disminuir, pero la grieta siguió allí, presente, como un recordatorio de que la cabaña no era simplemente una estructura construida sobre tierra, sino una casa con una historia, con una conexión profunda con el lugar y las personas que habían estado allí. La abuela, mirando la grieta, vio cómo poco a poco el suelo parecía asentarse. No estaba arreglado completamente, pero la inclinación de la casa parecía haberse detenido. El sonido del crujir de la madera disminuyó, y la vibración en el aire se apaciguó. «Lo hemos logrado», murmuró la abuela, dejando escapar un suspiro de alivio. Miró a Andrés, cuya cara estaba cubierta de sudor, pero cuya expresión reflejaba la misma sensación de calma que ella sentía. Habían enfrentado la incertidumbre, la duda, y ahora, aunque la cabaña seguía siendo inestable, sentían que habían hecho todo lo que podían. Habían logrado estabilizarla, al menos por ahora. La figura de Andrés, aliviado pero agotado, la miró con un brillo en los ojos. «Pero esto no acaba aquí», dijo, su voz firme. «Lo que sea que esté causando todo esto, tenemos que descubrirlo». La abuela asintió, pero su rostro estaba más sereno que nunca. Había algo en su interior que la mantenía tranquila. Quizás era la comprensión de que no todo en la vida tiene respuestas inmediatas. A veces las cosas toman tiempo. A veces la vida misma, con todas sus complejidades, se presenta con pequeños misterios que deben ser aceptados, no necesariamente resueltos. El aire en la cabaña se sintió más fresco después de su esfuerzo conjunto. La grieta seguía ahí, pero la casa ya no parecía estar cediendo. Estaba respirando, ajustándose, pero no quebrándose, como ellos, como la vida misma, y aunque las respuestas no estaban claras, había algo hermoso en la idea de seguir adelante, de reconstruir lo que se había roto. Los días siguientes fueron más tranquilos. La cabaña comenzó a estabilizarse, aunque los ruidos nocturnos y los crujidos seguían siendo un recordatorio de que el tiempo y el terreno no se detenían. Pero eso ya no importaba tanto. Habían aprendido a vivir con esos pequeños ajustes, con esos detalles que, si bien no podían controlar, podían enfrentar con paciencia. La abuela, con su sabiduría, le mostró a Andrés cómo seguir construyendo, cómo seguir arreglando lo que aún estaba roto. Juntos pasaron las semanas arreglando las fisuras de la cabaña, reforzando el techo y el suelo, asegurándose de que cada rincón estuviera en su lugar. El joven comenzó a ayudar más, no solo con las reparaciones físicas, sino también con las tareas cotidianas. En las noches, sentaban juntos frente a la chimenea compartiendo historias, aunque a menudo eran silencios los que llenaban la habitación. La abuela hablaba de sus recuerdos, de su vida pasada, y Andrés comenzaba a abrirse,
a contar las razones por las que había abandonado su hogar, las razones que lo habían llevado a vagar solo por el mundo, pero siempre había un respeto profundo entre ellos, una comprensión silenciosa de que ambos estaban allí por una razón, para sanar, para reconstruir lo que se había perdido. Y entonces un día, después de muchos días de trabajo y reconstrucción, la cabaña ya no parecía moverse. La grieta, aunque aún visible, no parecía extenderse más. El suelo había dejado de ceder. El aire estaba más limpio, más ligero. La cabaña ya no crujía de la misma manera. Y por primera vez, la abuela sintió que el lugar ya no era un símbolo de inestabilidad, sino de fortaleza. Una tarde, mientras Andrés y la abuela se encontraban fuera, reparando una pequeña estructura que habían comenzado a construir como cobertizo, la cabaña dejó de moverse. El suelo ya no se inclinaba y las grietas se habían detenido. Pero cuando regresaron, algo estaba diferente. La puerta que siempre había sido difícil de abrir ahora se encontraba completamente abierta. Nadie había entrado, nadie había tocado nada, pero algo dentro de la casa había cambiado. La abuela miró a Andrés con una sensación inexplicable. ¿Lo notaste?, preguntó con voz suave. Andrés asintió, su mirada fija en el interior. Algo les decía que la cabaña ya no era solo su hogar. Algo más grande, estaba ocurriendo dentro de ella. La abuela y Andrés permanecieron quietos, mirando la puerta abierta. Era una sensación extraña, la calma que precede a la tormenta, como si el tiempo hubiera decidido ofrecerles un respiro solo para que se prepararan para lo que estaba por venir. La cabaña, que hasta ese momento había sido un refugio en su soledad, parecía ahora ser parte de algo mucho más grande. Cada uno de los pequeños detalles, cada grieta, cada vibración del suelo, se había transformado en una historia que no podían seguir ignorando. Y ahora, con la puerta abierta frente a ellos, la sensación de que la casa les estaba hablando de alguna forma se intensificaba. La abuela dio un paso hacia la puerta, con la mirada fija en el interior. No podía evitar sentirse atraída por el espacio que había transformado en su hogar. Todo estaba en su lugar, las mesas, las sillas, las pequeñas reparaciones que había hecho junto a Andrés. Pero algo en la atmósfera era diferente. No era el mismo silencio reconfortante de antes. Esta vez, el aire parecía cargado, vibrante, como si la misma estructura de la cabaña estuviera esperando a que hicieran algo, a que tomaran una decisión. La puerta, que antes siempre estaba cerrada o apenas se movía, ahora estaba completamente abierta, como si hubiera sido empujada desde dentro. «¿Qué crees que significa esto?», preguntó Andrés, su voz suave pero cargada de incertidumbre. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. La casa, que ya había sido un lugar de misterio, ahora parecía estar desvelando algo más grande, algo que ni siquiera la abuela podía comprender por completo. La abuela, sin responder de inmediato, caminó hacia la puerta con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. Al llegar al umbral, se detuvo por un momento. El suelo crujió bajo sus pies, pero esta vez el sonido fue diferente, como si la madera estuviera a punto de ceder. No era el crujir de un edificio viejo, sino el sonido de algo que se estaba reajustando, como si la casa misma estuviera respirando y adaptándose. La abuela, consciente de la fragilidad del lugar, dio un paso más y cruzó la entrada. Andrés la siguió, pero antes de entrar completamente, miró hacia atrás, hacia el paisaje que rodeaba la cabaña. El bosque estaba en calma, el viento apenas movía las ramas. La sensación de inquietud seguía flotando en el aire, pero ahora junto a ella había algo más: esperanza. Tal vez todo lo que habían vivido en ese lugar, todo lo que había sucedido hasta ahora, era parte de algo que ellos aún no entendían. Y mientras se adentraban en la cabaña, algo parecía indicarles que finalmente todo estaría bien.
Dentro de la cabaña, la atmósfera era más densa que nunca. El aire parecía estar cargado de una energía que no podían identificar. La abuela se acercó a la mesa, donde había dejado las cartas y la caja con la llave. Todo parecía estar en su lugar, pero ahora algo más se había añadido a la habitación. Una pequeña nota, doblada, colocada cuidadosamente sobre la mesa. No era algo que ellos hubieran dejado allí, y la abuela, con un toque de miedo, la tomó entre sus dedos. Al abrirla, leyó en silencio las palabras escritas con caligrafía firme. Este hogar es más de lo que parece. Pero lo que buscamos, lo que siempre hemos buscado, está aquí. Tengan paciencia, la respuesta está cerca. La abuela miró a Andrés, y por primera vez, una certeza inexplicable la invadió. Sabía que lo que había sucedido en la cabaña, las vibraciones, las grietas, la inclinación, todo formaba parte de algo más grande, algo que, aunque difícil de comprender, les había traído hasta allí. Este lugar no solo era un refugio, era una respuesta, y la carta, aunque críptica, lo confirmaba. Parece que no estamos aquí por casualidad, dijo la abuela, su voz firme. Algo en este lugar está esperando que lo descubramos, algo que tiene que ver con nosotros. Andrés asintió lentamente. Aunque no entendía completamente, algo dentro de él también lo sentía. La casa, el lugar, las palabras de la carta, todo les decía que el pasado, el presente y el futuro estaban entrelazados en ese lugar, no solo por lo que habían vivido, sino por lo que aún podían construir. La abuela, sin más palabras, comenzó a caminar por la cabaña, tocando las paredes, observando las grietas y las reparaciones que habían hecho. Cada paso que daba parecía confirmar lo que ya sabía. La cabaña no solo era su hogar, era una oportunidad para reconstruir lo que se había roto en su vida, para encontrar una nueva forma de pertenecer. Todo, de alguna manera, había cambiado. La cabaña, que antes solo parecía un refugio solitario, ahora era un lugar lleno de potencial. Mientras caminaba, algo en el rincón cercano a la chimenea llamó su atención. Una pequeña compuerta que nunca antes había notado estaba ligeramente abierta. No era grande, pero lo suficiente para que algo o alguien pudiera haber dejado una pista o un objeto detrás de ella. La abuela, con una mezcla de curiosidad y determinación, se agachó para investigar. Al abrir la compuerta vio algo que no esperaba. Una caja de madera, similar a la que había encontrado antes. Pero esta estaba más escondida, enterrada en la tierra y la ceniza. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma. Andrés, que había estado observando, se acercó rápidamente. Juntos tomaron la caja, que parecía haber estado allí durante muchos años, y la abrieron con cuidado. Dentro había otro objeto, otro símbolo, algo que parecía conectado con todo lo que había sucedido en la cabaña. El objeto dentro de la caja no era una carta ni una fotografía, sino una pequeña piedra con un símbolo grabado en su superficie. Era un símbolo que la abuela reconoció de inmediato, el mismo símbolo que había visto en el árbol, en la nota y en la llave. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo que había escrito al reverso de la piedra. El hogar es donde comienza todo, pero también es donde termina. No busques más, ya lo tienes aquí. La piedra en las manos de la abuela parecía más que un simple objeto. Era la clave para entender lo que había sucedido, lo que había estado sucediendo todo el tiempo. El símbolo grabado en ella, que ya había visto en otras partes de la cabaña, se convirtió en la pieza final del rompecabezas. El mensaje en el reverso, sencillo pero lleno de una verdad profunda, resonó en su corazón. El hogar es donde comienza todo, pero también es donde termina. No busques más, ya lo tienes aquí.
La abuela miró la piedra por un largo momento, dejándola reposar en sus manos. Era pequeña, redonda, pero su peso era inmenso. El simbolismo detrás de ella era claro. El hogar no era solo un lugar físico, sino un espacio emocional. Algo que se construye no solo con ladrillos y madera, sino con experiencias compartidas, con los recuerdos que llevamos y las huellas que dejamos en los demás. La casa, la cabaña, ya no era solo una estructura en ruinas. Había sido el refugio de una vida, de su vida. El hogar no estaba en otro lugar, ni en otro momento. El hogar estaba allí, con Andrés, con ella, en el pequeño rincón de su cabaña, rodeada por las sombras de un pasado que finalmente había hecho las paces con el presente. El joven, observando en silencio, sintió la magnitud de lo que la abuela había descubierto. Había sido parte de un proceso de reconstrucción, pero ahora entendía que no solo se trataba de arreglar lo físico, sino de sanar lo emocional. La cabaña se había movido, sí, pero no solo por las fuerzas naturales del terreno. Había algo más que estaba en juego. El proceso de reconfiguración de una vida rota, el regreso a lo que se había perdido, la recuperación de lo que parecía imposible. La abuela, después de un largo rato mirando la piedra, la dejó suavemente sobre la mesa. Miró a Andrés, su nieto, con una sonrisa serena, como si todo lo que había sucedido tuviera finalmente sentido. «Lo que hemos hecho aquí», dijo en voz baja, «es más que restaurar una cabaña. Hemos restaurado algo mucho más grande. Y ese algo es lo que siempre estuvo esperando ser encontrado. Lo que hemos hecho hoy, lo que has hecho, no es solo por la casa, es por nosotros. Es por la familia que construimos juntos». Andrés la miró y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de paz profunda. Había estado buscando algo, no sabía qué, pero ahora entendía. La abuela no solo le había enseñado a reconstruir una cabaña, sino a reconstruir la conexión perdida, a recuperar lo que realmente importaba, el sentido de pertenencia, la calma, el amor compartido entre ellos. La cabaña, que había sido solo un refugio físico, se había convertido en un testamento de la vida, de la perseverancia y sobre todo del regreso a lo esencial. Durante los días siguientes, la cabaña dejó de moverse. El suelo, que antes se deslizaba lentamente, se asentó firmemente en su lugar. Las grietas en las paredes, aunque visibles, ya no parecían una amenaza. La casa había encontrado su equilibrio, pero también lo había encontrado la abuela, la vida de Andrés y la relación entre ellos. La cabaña se había convertido en un hogar verdadero, uno donde las emociones, los recuerdos y las experiencias compartidas eran más fuertes que cualquier desplazamiento físico. El hogar no era un lugar, era un estado de ser. Una tarde, mientras la abuela y Andrés se sentaban en el pequeño porche de la cabaña, mirando cómo el sol comenzaba a ponerse entre los árboles, la comunidad cercana comenzó a enterarse de la presencia de la abuela y su nieto. Algunos, al principio desconfiados, comenzaron a acercarse, a visitar la cabaña, a ofrecer su ayuda. No por obligación, sino por la sencilla razón de que la abuela había dejado una huella en sus corazones. No solo había restaurado la cabaña, sino que había abierto su vida a los demás, había dejado que otros compartieran el mismo refugio que había construido para sí misma. Con el tiempo, más personas vinieron. Algunos llevaban comida, otros herramientas para ayudar con las reparaciones que aún quedaban por hacer, y otros simplemente venían a compartir un café en la pequeña mesa de la cabaña. La abuela, siempre con su calma y su sabiduría, les ofrecía una sonrisa y un oído atento. Había encontrado algo que había perdido hacía muchos años, la conexión humana, el tejido que une a las personas. Andrés,
al principio algo reacio a recibir ayuda de los demás, comenzó a sentir que la comunidad no era solo un lugar en el mapa, sino un espacio lleno de vida, de historias que valía la pena escuchar. Él, como la abuela, había buscado un propósito en su vida, y al final, ese propósito no estaba en huir ni en esconderse, estaba en el simple acto de reconstruir, de estar presente, de ser parte de algo más grande que uno mismo. En el corazón de la cabaña, rodeados por las risas de la comunidad y el suave crepitar del fuego en la chimenea, la abuela y Andrés encontraron su paz. Ya no había grietas en las paredes, ni movimiento en el suelo. La cabaña había dejado de ser un lugar de misterio y se había convertido en un hogar lleno de vida. Ya no estaban solos. La cabaña, antes inclinada y vacía, ahora era un lugar de pertenencia, una base desde la cual podían mirar al futuro con esperanza. La abuela se sentó frente a la ventana, mirando el jardín que había cultivado. Las flores, ahora floreciendo con fuerza, parecían una extensión de la nueva vida que había encontrado allí, una vida construida con paciencia, con esfuerzo y, sobre todo, con amor. En sus manos, la piedra que había encontrado en la caja ya no era un símbolo de misterio, sino un recordatorio de lo que había aprendido a lo largo de los años. El hogar es donde los recuerdos viven, y era allí, con Andrés, con la comunidad, donde ella había encontrado su lugar definitivo. En la tarde del último día de otoño, cuando las hojas doradas caían lentamente del árbol, la abuela, mirando por última vez la cabaña que había sido testigo de su transformación, dijo en voz baja: «Nunca dejes que nadie te diga que no tienes un lugar en este mundo. Siempre hay un espacio esperando por ti. Aunque no lo veas, siempre hay tiempo para empezar de nuevo». La última brisa de la tarde acarició su rostro, y al mirar el horizonte, la abuela sonrió. El sol se ocultaba lentamente, pero el calor de su hogar nunca se apagaría. Fin.